Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Soy Jaime Vicente Echagüe. En esta ocasión comparezco ante vosotros a petición de Eduardo de México. Eduardo nos ha pedido que hablemos de una película de 1973 dirigida por Fred Zinnemann con Edward Fox, Michael Lonsdale, Derek Jacobi en los papeles principales. Una película que aquí en España recibió el título de Chacal, o habría que decir, según la traducción correcta del inglés, El Día del Chacal. Gracias a Eduardo de México por esta petición, porque nos da pie a hablar de una película que honestamente creo que roza la perfección en su género. O sea, no me sobra ni uno solo de sus 142 minutos y tampoco me falta nada en un metraje que sin duda es extenso, pero que es de esas películas que te hace replantearte la relatividad del tiempo de forma muy seria. Cuando pienso en un thriller, en el thriller en general como género, esta es una de las primeras películas que también se me vienen a la cabeza, precisamente por la palabra que da base a ese término, por ese thrill, por la emoción que provoca. Prácticamente se pasa en un suspiro, y eso sin duda se debe a la mano maestra de Fred Zinnemann, un cineasta que ya solo por películas como De aquí a la eternidad, Historia de una monja, Un hombre para la eternidad, otra vez eternidad en el título, y sobre todo Solo ante el peligro, luego retomaremos esta última, por cierto, porque creo que hay más de un nexo de unión con Chacal, merece estar entre los grandes. Un cineasta que de algún modo huía todo lo posible de los estándares teatrales con los que sin duda nació este arte, y que apostaba por ofrecer al espectador experiencias verdaderamente cinematográficas, experiencias realmente intensas, sacando todo el partido posible a la cámara y sus posibilidades. Es por eso que una cinta como Chacal, no siendo una película que aspire a reinventar el cine, para entendernos, está repleta de detallitos interesantes que iremos desgranando a lo largo de esta videocrítica. Esta es, por cierto, la antepenúltima película de Zinnemann, dirigida además tras un parón en el cine de varios años, y está estrenada curiosamente en un momento en el que el thriller político de denuncia, sobre todo el europeo, era uno de los géneros de moda. En Italia, por ejemplo, encontramos cintas como Sacco y Vanzetti, de Giuliano Montaldo. Giulio Pontecorvo, antes, a mediados de los 60, había dirigido un peliculón, que es La batalla de Argel. En Francia también tenemos muchas muestras de este subgénero. Hay varias películas realizadas a cargo del griego Costa Gavras. Son cintas, todas ellas realizadas en una década, los 70, especialmente contestataria, y siempre con el objetivo puesto en los abusos de poder, del poder, frente al individuo. Y por supuesto, en la que encontramos no conspiranoia, sino directamente conspiraciones que en algunos casos sí que se perpetraron. Muchas de estas películas están basadas en eventos reales. Es cierto que Chacal tiene ciertos dejes que remiten a aquellas películas. Sin embargo, aquí Zinnemann parte de un material ajeno, en este caso el bestseller de Frederick Forsyth, y lo que tenemos no es cine de denuncia y tampoco lo pretende, es directamente una caza al hombre, o dos cazas a sendos hombres, habría que decir, y en la que por encima de todo prima la tensión. Tenemos una misión, hay una serie de preparativos, hay un objetivo, la pregunta es, ¿se cumplirá o no se cumplirá? Una breve sinopsis antes de meternos en faena. Estamos en Francia, en el año 1962, con el general Charles de Gaulle como presidente de la República Francesa. Después de más de un siglo de colonización, de Gaulle da su visto bueno, se muestra favorable a la independencia de Argel con respecto a Francia. Una decisión, por cierto, que no fue vista con buenos ojos por la OAS, la organización terrorista de corte ultranacionalista, que decidió, a partir de ese momento, intensificar su actividad. Hasta aquí, todo esto que os he contado es verdad, o sea, es historia. La premisa ficticia
la premisa principal de la novela de Forsyth y de la película es que la OAS contrata a un asesino a sueldo, un inglés misterioso que responde al nombre de Chacal, interpretado aquí por Edward Fox, para asesinar a Charles de Gaulle, después, por cierto, de que hayan fracasado en un intento previo de atentado. La policía y los servicios secretos franceses oyen campanas, pero no saben exactamente dónde. Saben que la OAS está tramando algo gordo, pero desconocen cuál, cuándo y cómo será exactamente ese golpe. Para ello van a confiar las pesquisas en el que consideran que es el mejor inspector de policía de Francia, el inspector Lebel, encarnado aquí por Michael Lonsdale. ¿Por qué me parece Chacal una película modélica y de 5 estrellas? Creo que por un tercer personaje que no he incluido en la sinopsis. Y ese personaje es el tiempo. El concepto físico, quiero decir, no el meteorológico. Esta era una de las cosas de las cuales no me acordaba de la película. La película está repleta de relojes. No necesariamente en primer plano, por cierto. En un momento dado pensé en contar cada reloj que veía en la película, pero al final, por vergüenza, acabé desistiendo. Posiblemente podamos ver decenas de ellos. Y pensaba que era una locura mía, una fricada más, de ver cosas que no existen, cosa que me suele ocurrir, hasta que vi la siguiente transición entre secuencias. Estamos primero en una sala de policía en la que vemos al fondo decenas de relojes marcando la hora de diferentes países. La acción corta y pasa a Londres, y lo primero que vemos es un plano del Big Ben y, cómo no, su inmenso reloj. Creo que Zinnemann quería hacernos sentir, y para mi gusto lo consigue, que estamos en una carrera contra el tiempo, en una contrarreloj. La policía, por ejemplo, cuenta en días la ventaja que les lleva a Chacal. Por no hablar, además, y me refiero a todo este concepto del tiempo como clave, de toda la parte final que luego veremos. Os decía antes que no he podido evitar acordarme de Solo ante el peligro, otra película en la que el reloj también estaba omnipresente y era prácticamente otro personaje. Concretamente las 12 en punto, la hora en que aquel bandido de nombre Frank Miller iba a regresar al pueblo para ajustar cuentas con Gary Cooper. Esa tensa espera de aquel western, en la que, insisto, el tiempo casi se puede tocar, se puede palpar, está también presente en Chacal. Con un añadido, o sea, en el caso de Chacal sabemos que va a ocurrir algo, sabemos que ese atentado se va a producir, pero no sabemos exactamente cuándo. Chacal, en líneas generales, puede calificarse como una cinta de espionaje. O sea, tiene todos los ingredientes. Asesinos a sueldo, terroristas, infiltrados, mataharis. Tiene además esa omnipresencia que tanto creo que nos gusta a todos del cine de espías. O sea, es un viaje por toda Europa. O sea, de París pasamos a Londres, de Londres a Génova, de Génova pasamos a Viena. Pero creo que esa condición tan palpable del tiempo de la que os hablaba, para mí la encuadra de forma inmejorable en el género de suspense. Por otro lado, no están reñidos, ni muchísimo menos, el suspense con el género de espionaje, sino que más bien están de lo más vinculados. Creo que, además, por otro lado, cintas como Múnich, determinados momentos de Múnich, de Steven Spielberg, le deben mucho a este Chacal, como buena parte del cine de espionaje posterior. Otro de los factores que para mí hacen grande a Chacal. Podemos decir que recrea un magnicidio que jamás ocurrió. No solo, y voy a pasar a decir el gran spoiler, porque De Gaulle evidentemente no es asesinado en la película. Repito, spoiler. Zinnemann no se monta aquí un malditos bastardos, o sea, no va a reescribir la historia. Pero la cinta sí que transmite constantemente que algo así pudo haber ocurrido. De hecho, ocurrió un primer atentado frustrado, que vemos en la película al inicio, a metrallazo limpio. Toda la historia de Chacal en realidad surgió de la imaginación de Forsyth. Os decía antes que Chacal no entra dentro de aquella ola del cine de denuncia de los 70 y parte de los 60, finales de los 60 también. Pero la película sí que encaja dentro de los manierismos de aquel cine. Y entre ellos está cierto tono documental que respira verdad cuando vemos la película. La cámara de Zinnemann, de hecho, en ocasiones, parece que está espiando a Chacal.
Le vemos recorrer las calles desde mucha distancia, como si la cámara y por tanto nosotros, los espectadores, estuviéramos escondidos, ocultos, pero a la vez siguiéndole. Hay un plano estupendo cuando sale Chacal de una boca de metro, no sabemos, no tenemos la certeza de qué ciudad se trata, le vemos desde las alturas, como si nosotros estuviéramos en una azotea, la cámara le sigue y vemos justo al lado el Arco del Triunfo en todo su esplendor. Entonces descubrimos que estaba en París. Es además una película a la que el uso del zoom, que esto ya lo hemos hablado alguna vez, que se le considera un recurso desfasado y poco fino y muy tosco, le favorece enormemente por esos mismos motivos. Es como si al personaje de Chacal le siguiera en ocasiones uno de esos programas de hiperrealidad que todos conocéis de la tele. Otro detalle en ese sentido del realismo. La banda sonora viene firmada por Georges Delerue, uno de los grandes del cine europeo y además muy significado con todo el movimiento de la Nouvelle Vague. Pero es un film en el que apenas hay música incidental. O sea, los momentos de máxima tensión se producen siempre bajo un sonido natural, no artificial. Eso le otorga a Chacal un extra más de realismo que te involucra todavía más con la trama. Por cierto, escuchamos en el mercado, eso sí, a alguien silbar ese himno cuartelario de la Segunda Guerra Mundial y que dio música al puente sobre el río Kwai. Todo ello, todo esto que os he contado hasta ahora, hace que percibamos a Chacal en ocasiones casi como un trabajo periodístico. Es como lo de las 3 Cs del periodismo que nos decían en la facultad. Claro, conciso y correcto. La radio y la televisión tienen también su peso en determinados momentos y luego lo veremos. Además, en la cinta de Zinnemann no hay ni una sola dosis de información que sea superflua. Todo suma. De hecho, si os fijáis, la transición entre escenas es muy abrupta, muy cortante, muy seca. Es como ver que no leer un artículo periodístico de 2 horas y media y en imágenes, por supuesto. Creo que todo este cúmulo de técnicas es otro de los motivos que han hecho envejecer especialmente bien a la película. Mantenía el interés muy alto a los espectadores de principios de los 70, me atrevo a decir que lo mantiene al mismo nivel de altura en los espectadores de los años 20 del siglo XXI. No he mencionado, por cierto, que el guión está escrito por Kenneth Ross, que hizo una adaptación impecable de la novela original. No es un guionista que cuente con excesivos créditos, pero eso sí, se da la circunstancia de que suma 3 grandísimas obras de espionaje de los 70. La que nos ocupa, Odessa y Domingo Negro de John Frankenheimer. Esta última, si os gusta Chacal, por cierto, os la recomiendo, protagonizada por Robert Shaw. Frankenheimer, por otro lado, era uno de esos directores al que no le hubiera desentonado dirigir una película como Chacal. Pero bueno, volviendo a los valores de la película, creo que por encima de todo, lo que más me gusta, lo que más me atrae de Chacal, es el personaje que da nombre a la cinta. Y ahora sí, voy a dar detalles muy concretos a partir de este momento que solo pueden ser calificados de spoilers como pianos, por lo menos de grandes. Zinnemann no quería a un actor conocido y optó por el inglés Edward Fox, que, opino, aquí hizo el papel de su vida. En líneas generales, ¿qué es lo que sabemos de Chacal? Sabemos, o al menos nos parece, que es inglés, posiblemente, bien educado, algo arrogante al principio, un dandy, impecablemente vestido, con su pañuelo al cuello, atractivo, seductor para ambos sexos y, sobre todo, es metódico, concienzudo y el mejor en lo suyo, que no es otra cosa que los magnicidios. Hay algunos detallitos sobre este último aspecto. Se deja caer al menos un par de veces el nombre de Rafael Trujillo, el dictador dominicano, al que retrató, por cierto, de manera terrible en ese novelón Vargas Llosa que era La fiesta del chivo, que fue asesinado en 1961 por opositores a su régimen y que dicen siempre que la CIA pudo suministrar aquellas armas a los rebeldes dominicanos.
mencionan que este chacal pudo estar metido en el asunto de Trujillo. También nombran a alguien del Congo y que posiblemente, y por los años que son, podría ser el líder anticolonialista Patrice Lumumba. Y luego, si bien no se nombra de manera explícita en la película, llama también la atención el hecho de que este magnicidio ficticio que vamos a ver en Chacal de Charles de Gaulle está ambientado en 1963 y en unas fechas bastante cercanas al asesinato de John Kennedy. Hay ciertos detalles, o sea, vemos el día del atentado una comitiva presidencial, vemos a un tirador a larga distancia, le vemos además también en un piso, no de un almacén de libros, pero sí en un piso elevado, con ese punto de mira intentando acertar en la cabeza. Yo creo que, no lo sé seguro, no lo tengo comprobado, pero me da la sensación que Forsyth sí que tenía la intención de dar ciertos codazos y ciertos guiños al magnicidio de JFK con este asesinato de Chacal. En todo caso, decir que esta película, y al hilo de, voy a seguir hablando del personaje de Edward Fox, porque creo que tiene mucha amiga, te ilustra también sobre la enorme importancia que tiene el punto de vista en una película. Prácticamente en la primera hora, el rostro más familiar para nosotros va a ser el de este asesino a sueldo. El tipo es la frialdad personificada. O sea, no parece que corra sangre por esas venas. De hecho, casi al principio le vemos acudir a un cementerio, pensamos que vamos a ver por un momento el lado humano del personaje, va a ir a llorarle a algún ser querido, pero no, solo acude allí para tomar el nombre de algún fallecido inscrito en la lápida y así poderle suplantar su identidad. Y pese a ser todo lo opuesto a un personaje con el que se pueda empatizar, es muy difícil no estar pendiente de cada cosa que hace e incluso preocuparte un poco por él, preocuparte de que las cosas le salgan bien. Tú al final estás viendo la forma de actuar de él, su modus operandi. No te digo que te pongas de su parte en la película, pero tienes por lo menos expectación en cada avance. Quieres que dé pasos hacia adelante. A mí esa frialdad psicótica me ha recordado por momentos también, a la del Tom Ripley de Patricia Highsmith. Y hay que decir por otro lado que no es tan fácil mostrar la frialdad en pantalla. Y Edward Fox creo que está estupendo en ese cometido. Insisto, con ese aire de dandy, muy lejos del mercenario que en realidad es. Tiene momentos que creo que muchos recordamos. Por ejemplo, sus ensayos con el tiro al melón, podríamos decir, hasta que mete ya la bala mágica, la bala infalible, que lo va a hacer explotar. E importante también para comprender a un personaje bastante inclasificable, es ese instante en el que está en la carretera. En el tramo final de la película, ve dos señales, una lleva a París, la otra lleva a Italia. Ya está enterado Chacal de que la policía está detrás de él. Lo más sensato sería abortar la misión, alejarse de Francia todo lo que pueda, pero no. Sabiendo que tiene mucho que perder, gira a la izquierda en dirección a París. Interpreto que esta decisión del personaje no responde tanto a la enorme suma de dinero que le va a pagar la OAS si asesina a De Gaulle, sino que lo hace más por pura profesionalidad. Él tiene una fama, tiene un prestigio, es el mejor en lo suyo, en los magnicidios, no puede permitirse un borrón en su carrera. Si firmó ese contrato, es para cumplirlo. Sí o sí, él tiene que matar a Charles de Gaulle. Es curioso, en ese sentido, la diferencia a la hora de retratar al asesino y a la policía que le persigue. Si os fijáis en la película, a Edward Fox le vemos siempre, o casi siempre, en la calle, en plena calle, en espacios abiertos, a plena luz del día, impoluto, sin tacha. Por otro lado, mientras a la policía les contemplamos siempre en espacios muy cerrados, oscuros, opresivos, con la ropa arrugada, o sea, mal comiendo y mal durmiendo en la oficina, casi siempre sudorosos, fumando como descosidos.
este contraste entre el perseguidor y el perseguido te muestra ya una enorme distancia entre ambos. Por un lado, todo lo que rodea a Chacal tiene más glamour, por así decirlo. Además, esto es constante, porque la película está montada así, en paralelo. Movimiento de Chacal, respuesta de la policía. Movimiento de Chacal, respuesta, y así va a ocurrir hasta el final. Como una partida de ajedrez, en la cual, por cierto, el asesino siempre va por delante y tiene todo el tiempo a su favor. Hay que decir, por otro lado, que los métodos policiales no salen tampoco excesivamente bien parados en el film. Se produce un secuestro ilegal de un miembro de la OAS y le someten a un interrogatorio hasta que consiguen sacarle ese nombre en clave de Chacal, no precisamente haciéndole cosquillas. Este es quizá el único toque, el único guiño al cine de denuncia que podemos decir que atesora la película de Zinnemann. Me quería detener, por otro lado, en dos de los asesinatos de Chacal que creo inolvidables. Si no me fallan las cuentas, corregidme si me equivoco, creo que mata a 4 personas. Pero estos dos son especialmente impactantes porque además corresponden a sendas relaciones afectivas que él ha mantenido con las víctimas. Podemos decir que en realidad no le vemos matar a Chacal a nadie inocente, entre comillas, hasta la hora y 40 minutos de metraje. Está el falsificador de pasaportes, pero digamos que en ese caso prácticamente se lo justificamos. Oiga, ¿cómo se te ocurre chantajear al mejor asesino del mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a estos dos asesinatos. El primero, el de la mujer en el hotel. Antes de eso, la película nos ha humanizado al personaje. Nos ha mostrado incluso una debilidad, algo imposible en una persona como Chacal. Él se siente atraído por esa mujer. No le favorecen nada sus propósitos, pasar una noche con ella, y sin embargo va directamente a saco. Y el asesinato de esta mujer, después en su casa, y motivado porque ella sabe ya que la policía le busca y tiene la horrible idea de decírselo a Chacal, es un momento muy inquietante. Él la besa, parece que la mano de Chacal la acaricia de forma suave, incluso cariñosa, el cuello, y a medida que la mano de ella baja de su cara al colchón, comprendemos que la ha estado estrangulando. Y digo que es un momento muy inquietante, entre otras cosas por ver la muerte de alguien, porque da la sensación de que es la forma de asesinar más dulce, también entiéndase entre comillas, de la que es capaz este hombre. De hecho, al poco de hacerlo, esperas ver algún tipo de emoción en él. O sea, quizá no arrepentimiento, porque eso es pedirle demasiado a alguien como Chacal. Pero es cierto que después de matarla, se queda de pie frente a la cama, mira el cadáver, por espacio de unos 2 segundos. ¿Crees que Chacal puede llegar a albergar algún tipo de dolor? Pero no. O sea, no seamos ilusos. Eso es pedirle peras al olmo y directamente él va a pasar a los frascos de tinte. La otra relación afectiva que mantiene, en este caso con un hombre al que conoce en una sauna. Creo que aquí, y debido a un cambio de identidad completamente nuevo, porque en eso también Chacal es camaleónico, es un experto, tengo la duda de si le mueve tanto un impulso sexual, que podría ser, o el hecho de cambiar totalmente de perfil para despistar a sus perseguidores. Si la policía sabe que él, como así ocurre, se ha acostado con una mujer e intuye, ya tiene un perfil determinado del criminal, y entre otras cosas ahí influye todo, y una de ellas va a ser la orientación sexual, en este caso heterosexual, lo que hace Chacal, creo, es introducirse en el ambiente homosexual de París, porque de algún modo es como romper con las pistas que tiene la policía. Él considera que eso es lo mejor que puede hacer para ocultarse, porque cree que nadie le va a buscar en ese ambiente. Hasta ese punto resulta calculador el personaje. Yo os digo que asusta. En todo caso, es brillante cómo está relatado y rodado, sobre todo, el asesinato de este pobre hombre, con la televisión como única banda sonora. Ya hemos hablado antes de que apenas tiene música incidental la película. La cámara se mantiene estática, sin cortes. La muerte se produce fuera de plano
y escuchamos un golpe seco. Presuntamente intuimos el cuerpo de este hombre cayendo a plomo. Todo eso narrado mientras la televisión está contando las novedades en el caso de este asesino. En resumen, dos relaciones sentimentales, dos muertos. O sea, ese es Chacal, seco, directo, conciso, como lo es la propia película. Y creo que la apuesta de Zinnemann por alguien no demasiado conocido para el público le salió en esta ocasión perfecta. Mencionar también, por supuesto, a Michael Lonsdale, fallecido, por cierto, en septiembre de este mismo año. Un rostro muy familiar para los cinéfilos. No solo porque interpretara a uno de los villanos de la saga Bond, en este caso en Moonraker, sino porque estuvo presente en numerosísimas coproducciones europeas y además de bastante enjundia. Entre ellas el propio Chacal, que es una película franco-británica, o El nombre de la rosa, que todos conocéis, protagonizada por Sean Connery. Aquí es la némesis de Chacal, el perseguidor, ese inspector Lebel. Contrasta con Chacal ya desde el mismísimo principio, porque lo primero que le vemos hacer es dar de comer a sus palomas en su casa, o sea, lo cual te humaniza ya mucho de entrada al personaje. Lonsdale además tenía ese rostro de bonachón, culminado en ese poblado bigote que no crees que esconda nada malo. Creo que, de todas formas, en el cuerpo a cuerpo, me quedo con Chacal, como personaje, quiero decir. O sea, más fascinante e infinitamente más misterioso. Le lleva además el personaje de Chacal a Lebel toda la ventaja del mundo en todos los sentidos, porque cuando el personaje de Lebel hace acto de presencia, ya han transcurrido 50 minutos largos de película. Nos identificamos más con Chacal que con Lebel, al final solo por la mera cuestión del punto de vista del personaje y cuál ha sido mayoritario, como antes comentábamos. Por cierto, no quiero olvidar también, no es una aparición muy destacada, pero ahí está, otro actor de rostro inconfundible que es Derek Jacobi, como su ayudante, actor que descubrí en una de las mejores series de televisión que he visto nunca, me atrevería a decir, y que es Yo, Claudio. Destacar ese momento del Palacio Presidencial en el que Lonsdale revela una de las grabaciones que se han llevado a cabo para dar con el topo. La persona, en este caso sin saberlo, que ha ejercido de soplón para la OAS. Muy gracioso ese momento en el que le dicen, oiga, ¿por qué le puso un micro solamente a él? ¿Cómo sabía que él era el soplón? Y él responde, bueno, en realidad se lo puse el micrófono a todos ustedes. Y todo el gabinete se queda por un momento congelado. En ese instante te preguntas, ¿qué esconderá esta gente en su vida privada para quedarse de piedra al oír esa revelación? En todo caso, destacar también, que se me olvidaba, dentro de esa subtrama tipo Mata Hari, que nos muestra la película, esa joven de la OAS que engatusa a un funcionario para sonsacar la información. Ahí se nos muestra ese sentido del honor y de la vergüenza que le lleva al político a acabar con su vida, ¿no? Sabe que no va a poder vivir después de eso y prácticamente, como si fuera un samurái, va a su casa y la única salida posible que encuentra es acabar con su vida. Un sentido del honor, por otro lado, idéntico al que vemos en la clase política de hoy en día. En fin, quería comentaros también, tan misterioso es Chacal, y aquí llega otro spoiler definitivo, que ni siquiera resulta ser ese Charles Calthrop. Dos palabras que si cogemos sus primeras sílabas forman Chacal, como nos muestran, sobre un periódico. Ese planito, por cierto, del periódico también es inolvidable dentro de la película. Magistral el preparativo y ejecución del atentado, ese 25 de agosto, día del final de la ocupación nazi en París. Zinnemann aquí monta una serie de secuencias rodadas durante una celebración real en París, con las que fueron tomadas con los actores ex profeso para esta película. Y gracias a ese tono documental del que os hablaba anteriormente, prácticamente no notamos la diferencia entre los dos materiales. Ambos están perfectamente insertados en ese todo que es la traca final. Por cierto, he podido volver a maravillarme con la elasticidad de Edward Fox para poder doblar su pierna a la altura de la cintura
y hacerse pasar así por un veterano de guerra. O sea, toda mi admiración. Por cierto, en esta parte del final, para que veamos cómo todo cuadra perfectamente en esa mente tan cartesiana y calculadora que es la de Chacal, hasta qué punto lo tenía todo ya planificado, en esta parte del final se nos da respuesta a una secuencia que hemos visto hora y media antes y que no sabíamos por qué. Es cuando le vemos a Chacal, muy al principio, comprar esas medallas y esa boina en un mercadillo callejero. Veremos que después las utilizará para interpretar a este veterano de guerra, falso veterano de guerra. Es la segunda vez, por cierto, ya cuando se está a punto de ejecutar el atentado, en el que vemos el punto de mira de Chacal. La primera vez fue con las pruebas célebres del melón y ahora con la cabeza de Charles de Gaulle. Y un leve movimiento de cabeza del general basta para que el mejor asesino del mundo no pueda cambiar el transcurso de la historia. El curso de los acontecimientos se hubiera escrito diferente si Chacal hubiera triunfado, por muy escasos centímetros. Es un film de entretenimiento 100%, eso está claro en la película. Pero no puedes evitar quedarte pensando al menos un minuto cuando acaba la cinta y ves que entierran a ese hombre sin identidad, sin que nadie sepa quién es en realidad, y sin que nadie conozca, salvo unos pocos, que la historia podría haberse escrito de forma diferente a partir de aquel día. Creo que es una de las grandezas de la cinta. Solo para acabar, porque es posible que algunos lo echéis en falta, el remake protagonizado por Richard Gere, Bruce Willis y dirigido por Michael Keaton Jones en 1997. Bueno, película de temporada, competentemente realizada, tiene esos guiños a la IRA, al IRA y a ETA que aquí nos chirriaron un poco, con un Bruce Willis al que creo que todos adoramos, pero que nos gusta más en otros registros. Es una película que, por un lado, se parece y por otro lado no se parece en nada. Finalmente vemos, a medida que va transcurriendo, que solo se parece en la premisa. Tampoco tiene esta grandeza del final que os decía del Chacal original, de contar con un objetivo tan emblemático del siglo XX por infinidad de motivos como es Charles de Gaulle. Creo que en definitiva el Chacal del 97 era un buen pasatiempo, pero incapaz de dejar la huella que nos deja sin duda la película de Zinnemann. De hecho, ni Zinnemann, que murió a principios de ese mismo año, el 97, ni al propio Forsyth les hizo gracia este tema del remake y batallaron bastante para que la adaptación no pudiera, por lo menos de forma legal, tomar ningún nombre de la cinta o de la novela originales. Empezando por el título, por cierto, el de 1973, el título original, como os he reconocido, os he dicho al principio, era El Día del Chacal. El de 1997 fue simplemente Chacal. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado a todos esta videocrítica. Ya sabéis, si os gustan las videocríticas que hacemos en el canal, por favor, no dudéis suscribiros al mismo. Tenéis el botoncito de suscripción justo debajo de esta pantalla. Para cualquier otra videocrítica, aquí me tenéis disponible para todas las que queráis. Nos vemos en el canal de Accioncine. Nos seguimos leyendo en este y en todos los números que están por venir de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.